capítulo 17 de Apocalipsis nos habla de este misterio y quiero que prestemos mucha atención a lo que Dios nos enseña allí. Se dice que ante una botella de jugo, por ejemplo, hay dos actitudes. Por ejemplo, si la botella está a la mitad, el optimista dice, qué bueno, todavía queda la mitad de jugo. Pero el optimista dice, uy, qué lástima, ya se tomaron la mitad. Bueno, yo creo que el Apocalipsis nos presenta también de alguna manera ese tipo de sentimiento. Algunos pueden sentirse felices de haber descubierto una gran verdad, aunque pueda ser tarde en sus años de vida, y otros puedan decir, qué bueno, ¿no es cierto? Porque a pesar de haber vivido en la ignorancia tantos años, hoy descubro la verdad. Espero que ese sea el sentimiento de ustedes y del mío al descubrir el misterio de Babilonia. ¿Por qué aparece la palabra Babilonia aquí en el capítulo 17? Recuerden que Babilonia existió, fue un imperio poderoso en el Antiguo Testamento. Allí estuvo el rey Nabucodonosor de líder y fue un hombre muy idólatra. Sin embargo, al fin él se convirtió en hijo de Dios. Un día vamos a estudiar acerca de la profecía del sueño de Nabucodonosor del libro de Daniel capítulo 2. Es sumamente interesante. Entonces Babilonia aquí en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, se la usa como un símbolo, ¿no?, de esa Babilonia que ya no existe más, porque estaba profetizado en Isaías capítulo 13, 19 al 21, de que Babilonia, el imperio de Babilonia, iba a ser destruido y nunca más sería habitado. Así que eso se cumplió y aquí en el Apocalipsis se vuelve a usar la palabra Babilonia en forma mística o simbólica. Es interesante que en la traducción católica de la Biblia Católica de Jerusalén, comentando acerca del capítulo 17, verso 5 de Apocalipsis, que ya lo vamos a leer, dice que Babilonia es nombre simbólico de Roma. Y el mismo comentario dice que Roma arrastró a todas las naciones a la idolatría. Interesante porque es un comentario de una Biblia católica. Ahora, ¿qué dice el capítulo 17 acerca de este poder? Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante para entender a quién se refiere. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Se acuerdan cuando analizamos el significado de aguas? Ahí en el versículo 15 del capítulo 17 mismo dice, a las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aguas significa entonces naciones, muchedumbres, lenguas. Allí está sentada esta gran ramera, es decir, un lugar donde se reúnen estas condiciones. Versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos también acerca de las 7 cabezas y 10 cuernos? El mismo San Juan, un poquito más adelante, dice en el versículo 9 del mismo capítulo 17, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y luego habla de los 10 reinos, o en este caso menciona los 10 cuernos, que son 10 reinos, como lo dice en el versículo 12, 10 reinos. Y la mujer, dice el 4, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El 6 dice, vi la mujer, o sea, vi a esa mujer, a esa iglesia, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Recuerden que cuando estudiamos acerca de la mujer pura en Apocalipsis, del capítulo 12, vimos que la palabra mujer en el Apocalipsis representa a una iglesia, como dice en el libro de Efesios, cuando se habla acerca de
la comparación que hay entre una esposa y la iglesia de Cristo. Por lo tanto, mujer en el Apocalipsis representa iglesia, símbolo de una iglesia aquí diferente a la que menciona San Juan en capítulo 12, porque esta no es una iglesia pura, sino una iglesia que se prostituyó, que tuvo una caída doctrinal. De paso, hablando de esa prostitución o esa fornicación, en la misma Biblia de Jerusalén, traducción católica, comentando el versículo 1 del capítulo 17 de Apocalipsis, dice que la prostitución es símbolo de idolatría. Es decir, aquí se habla de una mujer que se prostituyó, es decir, que permitió que entrase la idolatría dentro de la misma. Y ustedes pueden encontrar esa explicación de la fornicación como idolatría en el libro de Ezequiel 16:15, en el capítulo 23, 37, versículo 37 y 38 del mismo libro. Allí verán que realmente la prostitución o fornicación espiritual se refiere a la idolatría. ¿Dónde tendría su sede esta iglesia caída? Versículo 3, como leímos recién, dice que estaba llena de nombres de blasfemia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, estaría en un lugar ubicado, como dice más adelante, entre medio de 7 montes. Bueno, esta misma traducción de la Biblia de Jerusalén, traducción católica, dice que estas 7 cabezas son las 7 colinas de Roma. Y les recuerdo el nombre de aquellas 7 colinas: Palatino, Capitolino, Aventino, Celio o Celio en italiano, Esquilino, Quirinale y Viminale, las famosas 7 colinas de Roma, sobre las cuales, dice aquí el profeta San Juan, estaría sentada esa mujer. De paso, también sabemos que la ciudad de Roma se la conoce como la ciudad de los 7 montes. El capítulo 17, versículo 15, leímos recién también cuando hablamos de las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. En realidad se está refiriendo a un poder cristiano católico, porque católico quiere decir universal. Es decir, si su iglesia está establecida en todas partes del mundo, es católica, como la mía. Es católica porque está en la mayoría de los países del mundo. Pero aquí habla de una iglesia que se prostituyó y que también es católica porque está entre pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reinos. Espero que puedan ir comprendiendo todas estas cosas. ¿Cuál sería la influencia religiosa negativa que ejercería esta iglesia? Entonces leímos el versículo 2, que con ella han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Recuerden, entonces, la fornicación hace alusión a la idolatría, como dice la palabra de Dios. Y notamos, obviamente, en la historia de esta iglesia que se introdujo en ella, se introdujeron muchas prácticas idolátricas con la entrada de los paganos a la iglesia cristiana hace muchos siglos atrás, y obviamente esta iglesia comenzó a adoptar aquellas costumbres paganas que van en contra de los mandamientos de Dios. Y vamos a ver, aquí dice que se han embriagado los moradores de la tierra con el vino de su fornicación, o sea, con sus enseñanzas. A manera de recordar algunas enseñanzas de la Biblia, vamos a mencionar algunas de ellas en contraposición del vino de la fornicación. Vamos a hablar de la doctrina pura que se enseña en la palabra de Dios y cuál es el vino adulterado de esta iglesia que se prostituyó en el sentido espiritual. Por ejemplo, la doctrina pura enseña que la palabra de Dios es la única regla de fe y de práctica para los cristianos. Sin embargo, el vino adulterado de Babilonia, llamada así porque de paso Babilonia quiere decir confusión, y obviamente esta iglesia se confundió con las doctrinas humanas y paganas. Y notamos entonces que en lugar de aceptar la palabra de Dios como única regla de fe y de práctica, se impone la tradición, de la cual Jesús advirtió en San Marcos 7, 6 al 13
y San Pablo en Gálatas 1, 6 al 9, acerca de la importancia de practicar el Evangelio puro tal como está en la Biblia y no guiarnos por enseñanzas humanas. Otra cosa, la doctrina pura nos enseña que Cristo es el único y suficiente Salvador, de acuerdo a Hechos 4, 10 al 12, y que es el único mediador entre nosotros y el Padre. Primera de Timoteo 2:5 dice allí San Pablo que el único mediador que tenemos es Cristo, y San Juan 14:6 Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Sin embargo, el vino adulterado de esta iglesia nos enseña la mediación de otros, la mediación de María, la mediación de los santos, etc., contrarias esas enseñanzas a lo que dice la palabra de Dios. La doctrina pura, por ejemplo, también nos dice que somos salvos por gracia y no por obras, de acuerdo a Efesios 2, 8 y 9, y somos perdonados en forma gratuita, Romanos 3, 24, famoso texto que Martín Lutero, aquel sacerdote católico, encontró y produjo la Reforma Protestante a partir de ese hallazgo maravilloso donde San Pablo enseña que somos perdonados gratuitamente, que el perdón no se vende, por lo tanto no hay tal cosa como indulgencia ni nada de eso. En cambio, el vino adulterado de esta iglesia enseña las penitencias, las obras meritorias y todos ese tipo de actos humanos para ganarnos el favor de Dios. La doctrina pura nos enseña que la fe no anula la ley de Dios, de acuerdo a Romanos 3:31, sino que describe la conducta de aquella persona que ha sido perdonada. Otra cosa que nos enseña la doctrina pura es que la ley de Dios no fue cambiada por Jesús, ni Él autoriza cambio alguno, de acuerdo a Mateo 5, 17 y 18, que ya hemos visto. Sin embargo, el vino adulterado enseña que sí se puede cambiar la ley, porque cuando ustedes comparan los 10 mandamientos de Éxodo 20 con la ley del catecismo, van a ver una diferencia bastante grande, especialmente con los primeros 4 mandamientos. La doctrina pura enseña que se debe adorar solamente a Dios. Por lo tanto, la doctrina pura prohíbe adorar o venerar o rendir culto a imágenes, de acuerdo a Éxodo 20, 4 al 6. Podemos ver más textos sobre la prohibición de adorar imágenes en Isaías 44, 9 al 20, 46, 8 al 10, Isaías 30, 21 al 23, etc. Dios debe ser adorado en espíritu, enseña la Biblia, Juan 4, 23 y 24. Allí dice claramente que Dios debe ser adorado en espíritu y no a través de imágenes. Y el vino adulterado entonces de esta iglesia es enseñar que hay que acudir a imágenes, prenderles velas, pedirles favores, arrodillarse ante ellas, hacer procesiones y todo ese tipo de prácticas que no solo están en contra de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios las condena en forma explícita. Otra doctrina pura de la palabra de Dios, de acuerdo a Éxodo 28 al 11, es que el 4º mandamiento enseña a observar el día sábado como día del Señor y no el domingo, tal como nos dejó el ejemplo Jesús, su madre María, los apóstoles, y también el hecho de que guardaremos ese día en el reino de los cielos, de acuerdo a lo que dice el profeta Isaías. Y Jesús dijo también que no se podría cambiar la ley, pero esta iglesia que se alejó de la verdad cambiaría esa ley, algo que estaba profetizado en Daniel capítulo 7, versículo 25. Sin embargo, en el Apocalipsis se habla claramente de que hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios, como dice capítulo 14, verso 12 de Apocalipsis. Otra doctrina pura es que los muertos duermen, que cuando mueren, de acuerdo a lo que enseñó Jesús en San Juan capítulo 11, 11 al 14, los muertos nada saben, son inconscientes, de acuerdo a Eclesiastés 9, 5 y 6, que no hay otra oportunidad después de esta vida, de acuerdo a Hebreos 9, 27, morimos e inmediatamente quedamos marcados para ser salvados o perdernos. Y por lo tanto, cuando vemos el vino adulterado, la enseñanza de esta iglesia habla del purgatorio, es decir, donde hay una posibilidad de salvarse, las indulgencias, el limbo para los niños y también todos estos conceptos derivados de la idea de que los muertos viven después de que se mueren, o sea, se van al cielo, al infierno, o al purgatorio o al limbo. Bueno, enseñanza totalmente contraria a la palabra de Dios, como ya hemos visto cuando estudiamos acerca del estado de los muertos
en lecciones anteriores. El bautismo por aspersión también es otro vino adulterado, es otra doctrina que no tiene apoyo en la palabra de Dios. No existe en la Biblia el bautismo de infantes, de bebés. Jesús dio el ejemplo, cuando ya era adulto se bautizó para que nosotros sigamos el ejemplo, pero no un bautismo infantil cuando los niños no saben nada, ni saben qué es pecado ni Dios. Por lo tanto, eso va en contra de la enseñanza del verdadero bautismo, que significa sumergir a la persona y no asperjar o mojar una parte de la cabecita del niño, que tampoco no es eso el bautismo. Bueno, un día vamos a hablar más ampliamente sobre ese tema, pero vamos al versículo 5, donde dice que Babilonia la Grande, 17:5 de Apocalipsis, volvemos allí, dice que no está sola. Babilonia la Grande es madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre de las rameras. En otras palabras, Babilonia, esta iglesia, no está sola, sino que tiene hijas. ¿Y quiénes son esas hijas? Bueno, amigos, sencillamente tenemos que pensar en que son algunas iglesias, o muchas quizá, que salieron de Babilonia, dejaron de aceptar las enseñanzas humanas y tradicionales de esta iglesia para aferrarse a la verdad bíblica, tal como yo. Sin embargo, llevaron tras sí algunas doctrinas de Babilonia de las cuales no pudieron sacárselas de encima, por así decir. Por ejemplo, hay muchas iglesias cristianas que, si bien ya no están dentro de la Babilonia espiritual, dentro de la confusión, todavía continúan observando el domingo, que fue una doctrina impuesta por la Iglesia de Roma, que no está impuesta en la palabra de Dios. Sin embargo, muchas iglesias siguen con la observancia del domingo. Muchas iglesias también siguen creyendo en la inmortalidad del alma, que la persona muere y se va al cielo directamente, o que se va al infierno, enseñanzas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Entonces, Dios es claro, es muy específico en este mensaje para enseñarnos claramente de quiénes podrían ser las rameras, es decir, iglesias que no les son fieles a Jesús como esposa, sino que en algo le están fallando, en algo lo están traicionando, y es precisamente teniendo doctrinas contrarias a las que Jesús enseñó, contrarias a los principios que deben regir en su esposa, que es la iglesia. Una esposa pura, una esposa que no ha fornicado, no se ha contaminado con enseñanzas erróneas. Así que en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 4, hay un llamado que hace Dios allí, y un llamado con mucho amor, porque si bien Dios muestra con crudeza estas grandes verdades para que nosotros abramos los ojos y las entendamos, pero también trata con amor a quienes están en el error. El versículo 4 del 18 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Fíjense cómo trata Dios a los que están en el error, a los que están en Babilonia, a los que están dentro de las rameras, o sea, aquellas iglesias que salieron de la iglesia de Roma, pero no del todo, porque todavía tienen doctrinas humanas o paganas. Aquí le llama Dios a ellos: salid de ella, pueblo mío. En otras palabras, Dios tiene mucho pueblo dentro de esas iglesias equivocadas. Y por eso con amor les dice: salgan de ahí. Salgan no solo de Babilonia, salgan también de las hijas de Babilonia, porque si no, ustedes van a recibir las plagas que están escritas en este libro, de las cuales vamos a hablar en un futuro tema. En otras palabras, Dios le está diciendo, al decir no seáis partícipes de sus pecados, nos dice con toda claridad: no seáis cómplices, porque el cómplice es culpable. Por eso la Biblia nos deja una instrucción muy clara en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, cuando ahí los apóstoles le predicaban a los paganos que estaban también confundidos con doctrinas que no eran las de Dios, y después que ellos aceptaban a Jesús como su Salvador y sus grandes verdades, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículos 37 y 38, dice así: al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, se sintieron tocados en su corazón por el mensaje de Pedro y los apóstoles, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí hablan los paganos, los que no conocían la palabra de Dios. Y Pedro les dijo:
Señores, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios hace un llamado amoroso en Apocalipsis 18:4 a salir de la confusión de Babilonia, de la iglesia que se prostituyó, que se fue detrás de la idolatría y de muchas otras prácticas doctrinales que no están en la palabra de Dios y que incluso la palabra de Dios las condena. Y también un llamado a aquellos cristianos que están en aquellas iglesias equivocadas y que sinceramente están adorando a Dios, y Dios valora eso. Pero Dios les dice, salgan de ahí, pueblo mío. Porque saben que cuando Jesús venga, San Juan capítulo 10 dice allí qué va a pasar. San Juan capítulo 10 también contiene un llamado amoroso de parte de Jesús, donde Él dice claramente, 10:16 de San Juan, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, de mi remanente, de mi iglesia. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Queridos amigos, en la Biblia existe una sola iglesia, la iglesia de Cristo, que hoy día es un remanente, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando en la palabra de Dios, porque una gran mayoría se desvió hacia los errores paganos, esos errores que el diablo ha ido sembrando para confundir a los cristianos. Pero ustedes y yo que estamos viendo la verdad a través del estudio del Apocalipsis, pues tomemos la decisión de aferrarnos a esta verdad hermosa que estamos viendo y nos unamos al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 14:12 y 12:17, entre otros. Espero que les haya sido claro este estudio sobre Babilonia y seguiremos con un tema apasionante en la próxima oportunidad, pero vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por darnos esta revelación maravillosa del Apocalipsis. Gracias porque a través de estos símbolos encontramos verdades asombrosas que nos ayudan a descubrir la verdad. Esa verdad que hemos desconocido por mucho tiempo, pero que hoy con amor tú nos estás mostrando. Bendice a mis amigos, abre su entendimiento y ayúdales a ser sinceros con esta verdad. Ayúdame a mí también a ser sincero y apartarnos de Babilonia y de aquellas iglesias que no están siguiendo los pasos de Jesús. Te lo pedimos en el nombre amoroso de Jesús. Amén.